Eh, Iván y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Iván es un profesional ya con sus jóvenes menos de 40 años. Ya tiene casi 20 años encima como profesional de contenidos, lo cual es todo un mérito viviendo en Argentina. Y me gustaría que les cuente un poquitito él, quién es y cómo es que se empezó a interesar por todo esto. Así que, Iván, querido, ¿por qué no nos contás un poco en principio esto? ¿Quién sos y cómo empezaste? Dale. Me mataste con los menos de 40 años. Todavía, todavía no llegué a los 35, pero no, Claramente menos de 40. menos de 40. Muchas gracias por la invitación, a vos, a Bernardo. Como decía a Berna, y le digo Berna porque los conozco hace 14 años. Nada, llevamos mucho tiempo conociéndonos y curiosamente, cuando empecé mis estudios, Bernabé fue uno de mis primeros docentes en el primer año de la carrera de imagen y sonido en la FADU. Así que desde entonces, nada, quedamos conectados y nos fuimos cruzando en distintos momentos. Pero bueno, me decías hablar un poquito de los inicios y curiosamente te voy a contar un poco mi primer trabajo que no fue justamente en los medios, sino que fue en otra industria, pero que de alguna manera me dejó una lección que me sirve hoy, al menos para mí, que no soy un vendedor, sino que soy, o trato de ser, alguien que desarrolla contenidos. Y este primer trabajo fue en una empresa de telefonía, en Nextel, que no sé si sigue existiendo, pero para los que no se acuerdan o no saben qué es Nextel, era una telefonía que usabas tipo una radio, tipo una especie de walkie-talkie. Bueno, eso habla de lo que duré en esa empresa, ¿no? Y me contrataron como vendedor. Yo tenía 18 años, todavía no nos conocíamos con Barna. Y bueno, y en ese entonces me contrataron como vendedor para salir a vender estas líneas de Nextel. Y mi trabajo básicamente era contactar a los clientes que ellos me facilitaban, ir y tratar de venderles este producto, que era un producto que estaba a un año de quedar prácticamente obsoleto, porque iban a empezar los smartphones, el WhatsApp, nada, era la época todavía que estaba el mensaje de texto, el SMS y la línea, eso era todo lo que era un celular. Y entonces había algo que estaba quedando viejo y se sentía eso, yo lo sentía, pero bueno, nada, trataba de disimularlo de alguna manera. Y en este tratar de disimularlo, estuve la primera semana saliendo a vender estos Nextel, y para el viernes de haberme cruzado la ciudad de norte a sur, de este a oeste, no había vendido una sola línea. Y el lunes siguiente nos hacen pasar al frente a los vendedores nuevos. Yo era el único que no había vendido una sola línea. Y nada, no sé, tuve que casi que justificarme y demás. Al día siguiente renuncié. Pero me quedé como con una lección que fue que básicamente yo no creía en eso que estaba vendiendo. Era tan simple como eso. No creía en ese producto, me parecía algo viejo, me parecía algo que todo lo que venía para adelante iba a estar mucho mejor. Y el aprendizaje que tuve en ese primer laburo, y que es una lección que me sirve hoy justamente por esto, porque no soy vendedor, pero que a la vez mi trabajo en parte es convencer a otras personas de que determinada historia puede estar buena, vale la pena ser contada. Es clave creer en eso, en lo que uno quiere convencer a otro. Siempre y cuando uno no sea vendedor, admiro muchísimo a los vendedores, pero cuando no tenés ese skill, esa habilidad, creo que lo tenés que suplir con una convicción muy fuerte
de lo que vas a vender. Y el trabajo del contenido tiene una cuota muy frustrante, porque la mayoría de las veces que cuentes una idea no se te van a subir al tren. Y si uno no está convencido y no cree en ese proyecto, es muy fácil desanimarse. Así que bueno, el primer laburo fue ese. Después, por suerte, pude empezar a laburar en medios y estuve salteando de área en área. Empecé los primeros años en programas de entretenimiento, trabajando en Operación Triunfo, High School Musical, el Gran Juego de las Provincias, determinados programas de entretenimiento, en donde estuve en producción y en dirección, pero bueno, finalmente puse pie en un equipo de guionistas para una serie infanto-juvenil que se hizo a unos 10 años, y a partir de ahí me terminé de enamorar del mundo del guión. Y traté de alguna u otra manera estar siempre vinculado al guión, hasta que finalmente, aterricé en su momento en Telefe, en el área de desarrollo de contenidos, y ahora en Viacom CBS. Hablemos un poquitito de eso. ¿Cómo fue para que los chicos, las chicas, los niños, niñas, adultos, entiendo que hay un grupo bastante mixto de edades. Contanos un poco cómo fue esa primera experiencia trabajando en un equipo de guión. Digamos, porque si no me equivoco, corregime, no tenías experiencia previa en un equipo de guión, ¿o sí? No tenía experiencia previa y entré como dialoguista. Ajá. ¿Qué significa eso? Contales. Cada equipo autoral igual tiene distintos modelos, pero en esa época era muy común que el modelo fuese el siguiente, que es que tenés una o varias cabezas autorales que son los que se encargan de diagramar lo macro, desde lo macro de la historia hasta si se trata de una tira. Una tira es un programa que se emite diariamente, programar lo que sería la semana. Después hay un segundo, no escalafón, no quiero decir escalafón, pero una segunda responsabilidad o segundo rol de equipo, que son las escaletas, y que también a veces hay un equipo, una persona o dos, que se dedican a transformar este lineamiento de la historia macro en escaletas de capítulo. Las escaletas de capítulo son básicamente la estructura del episodio sin diálogos, es decir, únicamente las acciones y resumida cada escena en 2 o 3 líneas, con la acción principal de cada escena. Y finalmente están los dialoguistas, que lo que hacen es recibir estas estructuras de capítulo y lo que hacen es transformarlas en escenas, con acciones, con diálogos, con entradas, salidas de personaje, pero transforman escena en la que quizás la escaleta es personaje A entra a la habitación y besa al personaje B en una escena interesante. Mi trabajo fue justamente ese, el de yo recibía escaletas todos los días y tenía que transformarlas en escenas dialogadas. Fue muy linda el ingreso a ese equipo. Era un equipo que lideraba Mario Segade y Velati. Y el ingreso estuvo muy bueno porque, como justamente yo no tenía experiencia, lo que hicieron fue durante, no me acuerdo, pero han sido casi 2 semanas, me mandaban escaletas o de otros proyectos o que estaban trabajando con otro equipo, para que yo las transformara en diálogos, en escenas propiamente dichas, a modo de como prueba de trabajo. Y bueno, después de esas 2 semanas, por suerte, les gustó el laburo hecho y nos pusimos a laburar a un ritmo que de verdad es muy intenso. Imagínate que nosotros recibíamos todos los días
una escaleta nueva, es decir, que por día se escribía un capítulo. Y éramos 2 los dialoguistas. Los capítulos tenían un promedio de 40 escenas, 35 escenas, y había que escribir básicamente había que escribir 20 páginas de guión por día. En Tremendo. 8 horas. Justo hoy hablaba con un colega, con un autor, y le decía, bueno, que el ritmo de tira a veces te exige, resignar a veces algún grado de calidad para poder cumplir con el ritmo, ¿no es cierto? Por suerte ahora ya el ritmo no es tan intenso y se le puede dedicar un poco más de tiempo a la escritura. Pero bueno, lo que es tira diaria tiene esta cosa como de fábrica que una vez que entras no frenas. Pero bueno, esa fue la primera experiencia de guión. Contanos un poco, Iván, cómo pasaste de ahí a Telefe. Bueno, me voy a saltear la parte en la que pateé un par de veces el tablero y me fui varios meses de viaje, así, que Berna los conoce, así que... Pero digo, fuera de esos pateos de tablero, después de haber trabajado largos años en otra empresa importante de medios, se abrió la oportunidad de ingresar al equipo digital, así se le llamaba en su momento, al equipo digital de Telefe, para una tira llamada Señores Papis, una tira que salía a la noche. Y la idea era hacer contenido para las plataformas digitales que se complementara con la tira. Iba a ser un trabajo que el trabajo iba a durar exclusivamente el tiempo que iba a ser la emisión, pero bueno, te diría que tuve la suerte y la desgracia de que hubo un cambio muy importante en el equipo gerencial del equipo digital en su momento, y la persona nueva que entró venía de trabajar en la empresa en la que yo estaba antes, y básicamente, me preguntó dónde me gustaría estar. Y yo le dije, mirá, me encantaría estar en el departamento de desarrollo de contenido, pero no digital, sino desarrollo de contenido general. Y justo estaban, buscando una persona para sumarse. Encontré muy buen feeling con quien era la líder de ese equipo, y bueno, empecé a trabajar en lo que fue el equipo de desarrollo de contenido de Telefe, que después mutó a ser el equipo de desarrollo de contenido de Viacom CBS. Explícanos un poquito, Iván. Voy a asumir que la mayoría de los que está escuchando la charla ahora no tiene muy claro cómo funciona un equipo de desarrollo de contenidos dentro de una empresa como Telefe o como cualquier otro canal, digamos. Pero, ¿qué significa ser parte del equipo de desarrollo de contenido? ¿Cómo es ese día a día? A ver, es que creo que depende también cómo lo lleve cada uno. Yo te puedo contar cómo lo llevo adelante yo. La verdad que en principio es una suerte poder estar ahí, porque parte de nuestro trabajo se basa en transformar una hoja en blanco en un potencial contenido. Pero no solo es eso, sino que también la idea es atraer a los mejores talentos y también a nuevos talentos del mercado, para que las historias que ellos crean se puedan canalizar en algunos de las marcas de la compañía. A ver, cuando era Telefe se trabajaba exclusivamente para la señal de Telefe. Ahora eso se amplió muchísimo, porque
no es solo un canal, sino que son todos los canales y las marcas y las señales de Vaya con CBS, y aparte, como nosotros trabajamos específicamente para lo que es el BIS, que es el estudio de Vaya con CBS, es una unidad de negocio que trabaja no solo para las señales de Viacom, sino que también lo hace para posibles coproductores, terceros y otros partners. Entonces, digo, en principio es saber que uno puede desarrollar contenido casi para cualquier pantalla. Y en un punto, lo que te decía te cuento cómo lo llevo yo, uno tiene que tener, como decía al principio, algo que no creo que sea una de mis fortalezas, sino te diría más bien una de mis debilidades, que es un umbral de frustración bastante alto. Porque de cada idea que sale, en el camino quedaron 20, 30, quizás más. Y en un punto uno le toma cariño a todas. Entonces, hay que estar como muy preparado para el no, para el paso, para el no la veo. El rechazo. Para el rechazo, exactamente. Después, digo, es muy gratificante cuando una idea finalmente se concreta. Pero hay algo de eso, ¿no? Que uno tiene que estar de verdad como muy plantado en ese sentido, porque no es que, incluso estando dentro del departamento, nosotros mucho de lo que desarrollamos son desarrollos que pueden pasar años hasta que terminan teniendo luz verde, aire, entran en producción. Son muchos los factores que intervienen incluso una luz. A la hora de... No, decía, incluso sí. Pueden pasar años hasta que te dicen que no. Sí, o a veces pasa que te dicen que sí y después algo cambia. Imagínate una situación de ficción en donde aparece un virus que nos hace encerrarnos a todos durante un año. ¿Cómo puede cambiar eso un panorama? Bueno, sí, nada es... Hasta que no se sabe grabar, nada es definitivo. Es definitivo. Contanos un poco, Iván, si te parece, esa primera instancia, digamos. ¿Cuánta gente, qué es un equipo de desarrollo en términos numéricos? ¿Cuánta gente existe o ocupa un equipo que está dedicado a desarrollar? En tu experiencia, ¿cuál es un número que esté bueno? El que esté bueno te diría que cuantos más mejores, pero depende un poco también del tamaño de la, no sé, te diría de la compañía, como que eso depende mucho del tamaño de la compañía, nosotros en nuestro caso trabajamos para toda la región de América, en el equipo en el que soy parte. Y entonces no somos un equipo chico. De hecho, hay gente en México también, hay un equipo en Brasil, nosotros estamos en Argentina, y estamos hablando de más de 10 personas. Sí, estamos más cerca de las 15 personas. ¿Cómo es el proceso, Iván? ¿Cómo es el proceso? Vamos, se te ocurre una idea. ¿Qué haces con eso? Siempre hablando en el marco de un trabajo como el que tenés, ¿no es cierto? Sí, o sea, se me ocurre a mí una idea en mi ámbito profesional, o se me ocurre una idea siendo alguien que es un profesional pero que no está dentro de ninguna empresa. No, en tu ámbito profesional. Yo quiero dejarles a todos los que están acá escuchando la charla una idea de cómo es un poquito ese trabajo desde adentro, que después vamos a ver que es muy distinto estando desde afuera, ¿no? Sí, es muy distinto y en un punto a la vez creo que no tanto.
porque justamente esto que hablábamos, lo del pitch, o el tener que salir a vender esa idea, es algo que sucede incluso estando adentro. A uno se le puede ocurrir una idea, pero como te decía antes, se tienen que sumar muchas voluntades para que esa idea después salga a la luz, y no solo voluntades, sino que también tiene que ser una idea que sea una oportunidad de negocio, que llegue en el momento indicado. Hay ideas que llegan o se adelantan a una época, y hay otras ideas que también llegan tarde. En ese sentido también el timing es muy importante. Y como te decía, cuando uno desarrolla una idea, en principio es hacer un desarrollo interno donde ese disparador o ese insight o esa imagen que se te presenta y que te motiva a decir, quizás acá hay una historia, la primera persona que la debería tener que poner en crisis es uno mismo. Y para eso hace falta, en principio, tratar de desarrollarla un poco, ver si de verdad tiene potencia o si no, o si se queda solo en anécdota, ver si... Te hablo más que nada de lo que es ficción, que es en el ámbito en el que me manejo Sí, yo, sí, ¿no? Distinto es el totalmente. mundo del unscripted, de la no ficción o incluso del documental. Pero como te decía, ver si esta idea tiene conflicto, si los personajes también tienen carne, tienen profundidad, a la vez también ponerse a buscar referencias, tanto para ver a qué uno se quiere parecer, como también a qué uno se quiere diferenciar. Ver que no haya algo similar, y empezar justamente a cuestionar mucho esa idea que uno desarrolla. Me parece que es clave ser en ese sentido como crítico, en un buen sentido, con la idea que uno puede tener o puede haber desarrollado. Después de haber hecho ese proceso y de alguna manera haber madurado un poco la idea, llega la hora de empezar como te decía antes, sumar voluntades. Y después, en ese camino hay varios modelos, pero te diría que la instancia de pitcheo, la instancia de venta a una idea, empieza por adentro. Internamente nosotros tenemos que estar regularmente pitcheando estos desarrollos a los que apuntamos, a clientes internos, a cabezas de las marcas, o a cabezas de otros departamentos, ya sea los de venta y demás. Así que el ejercicio, y por eso decía que se parece, y no se parece, pero a veces yo creo que también se parece mucho, el ejercicio de convencer a otros de que esta idea vale la pena, sucede incluso estando dentro de una compañía. No se hace mucho más fácil. Y creo que también está bueno, porque lo que termina sucediendo es que te obliga a que la idea sea lo mejor posible. Y en un punto también lo que pasa con las ideas es que hasta que no encuentran un lugar donde aterrizan y que las contiene, un poco también se diluyen, te diría. Es decir, ¿cómo explicarlo? Yo creo que las ideas en un punto necesitan tener un recipiente que las contenga, y ese recipiente es un poco cuando uno las empieza a desarrollar, y cuanto más las desarrollás, más contenidas empiezan a estar, y menos dispersas, empiezan a ser más sólidas y menos acuosas, si se quiere. Clarísimo. ¿Cómo funciona de alguna manera quiero ir llegando despacito al pitch, que es algo que venimos hablando mucho.
entiendo que la mayoría de los que está acá sabe de qué se trata un pitch, sabe qué significa pitchear una idea. Esto es algo que por supuesto, los que nos dedicamos al contenido tenemos que hacerlo, nos guste o no, pero esto es algo también que pasa mucho en el universo corporativo, con ideas de negocios, con ideas de marketing, con ideas de finanzas, digamos, hay que pitchear esa idea a la persona responsable de tomar una decisión. ¿Hay método en el pitch o es simplemente cuán hábil sos a la hora de vender? Yo creo que las dos cosas. A ver, hay gente que tiene una habilidad un poco nata, natural para salir a vender, para salir a convencer otras voluntades, pero después sí hay un método. Y te diría que a priori la primer clave es no improvisar, a menos que seas un experto en eso. Con esto me refiero, está bueno prepararlo, ensayarlo, pensarlo, estructurarlo. Y para eso lo primero que tienes que hacer es conocer a fondo esa idea o ese contenido esa historia que vas a contar. Después, bueno, sí, hay métodos, de hecho, bueno, hay especialistas que se dedican a coachear en lo que es el pitcheo y nada, y te dan unos consejos que son muy, muy interesantes con cómo funciona un poco la cabeza y cómo uno recibe los mensajes, cómo también saber aprender a leer como a tu audiencia, por así decirlo, ¿no? Y fundamentalmente también conocerla, es decir, no es lo mismo cómo le contás una idea a una persona o a la otra en función de sus necesidades, en función del perfil bueno, si estamos hablando, supongamos, de un canal, del perfil del canal, es clave también poder justamente conocer a quién le vas a hablar para, Clarísimo. de alguna manera, customizar tu mensaje para ese receptor. Y después esto que te digo, estructurarlo, pensarlo, ensayarlo, tratar de ser claro, contundente y fundamentalmente apelar a las emociones. Digo, las emociones son claves en una historia, es lo que nos termina de dar drama, ¿no? Porque digo, tenemos el argumento, tenemos lo argumental, pero el drama lo vamos a... por el drama me refiero a lo dramático, a los conflictos dramáticos, ¿no? Digo, hay conflictos dramáticos en una comedia. Su vehículo son justamente las emociones de los personajes en la ficción, pero en este caso es tratar de justamente, de alguna manera, poder apelar a las emociones de quien te está escuchando a la hora de vender tu idea, de pitchear tu idea. Está buenísimo. Debo reconocer que no fue inocente la pregunta, porque bien, vos te admitís no ser un buen vendedor, pero sin embargo has logrado pitchear exitosamente más de una idea. Por eso pregunto lo del método. Claro, Y pero acá, producto del decime. método, ¿no? No es eso, digo, no podría vender aspiradoras. No Está me claro. saldría. Pero Escúchame, bravo a los que lo logran. acá está algunas preguntas que me parecen relevantes en este momento de la conversación. Acá Javier FMA pregunta, Iván, hola, ¿uno ya se puede dar cuenta de que el cliente no está a gusto con la idea antes de terminar? ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo has manejado? A ver, yo creo que que las veces que me di cuenta es por una cuestión de que es evidente. No es que uno lo puede intuir.
pero igual es raro, porque a veces cuando una reunión es muy breve o muy corta y no hay mucha pregunta, uno quizás tiende a pensar que no enganchó el contenido, no enganchó lo que uno contó, y también puede pasar que, al contrario, digo, fue tan claro que no necesitan saber mucho más y es también esperar a que suceda el próximo paso. A veces la iniciativa la tiene que volver a dar uno y otras veces la iniciativa la tiene que dar el otro. Algo que a mí me enseñaron que está bueno es que siempre es recomendable guardarse algo para un segundo encuentro. Es decir, supongamos que uno pitchea una idea, bueno, pero después uno tiene más contenido para compartir porque lo desarrolló, porque tiene una presentación o lo que fuera, no darlo en el momento, sino, bueno, tener eso como excusa para volver a hacer un puente con este cliente, digámoslo, para tratar de reactivar ese primer contacto. Y quizás a partir de esa presentación, las dudas que puede tener o la incertidumbre respecto al proyecto quizás también lo evacúa. Está buenísimo. ¿Nos querés contar un poquitito de qué se trata la iniciativa de Storytellers? Está bueno. Storytellers es una iniciativa, no hay que decir un concurso, pero es una iniciativa que se lanzó a principios de año en Argentina, exclusivamente, al menos en esta edición, y que básicamente lo que busca son nuevos talentos y nuevas historias para desarrollarse junto con el estudio, con BIS, en este año, digamos. Desarrollarnos nos referimos a escribir un piloto, escribir una Biblia, pero digo, justamente lo que hablamos antes, transformar una idea en algo concreto. Y bueno, la iniciativa se lanzó a principios de año, y el único requisito que tuvimos era que quienes se presentaban no tenían que tener experiencia previa en equipo autoral. Un poco lo que te contaba como en esta experiencia personal mía en la que empecé en equipo autoral sin tener experiencia. Bueno, la idea es dar la oportunidad a nuevos talentos, y no necesariamente jóvenes, digo, simplemente nuevos talentos. La mayoría eran jóvenes, pero la verdad que recibimos de todas las edades, pero gente que no haya tenido una experiencia previa dentro de un equipo autoral, pero quizás tiene ideas propias y que quiere desarrollarlas. Bueno, que esta iniciativa sea un canal para recibirlas y terminar premiando entre 4 y 5 proyectos que se van a desarrollar junto con el BIS. Y la verdad que fue un éxito. Recibimos más de 250 proyectos de casi todo el país, y bueno, ya estamos entrando en la recta final para definir estos proyectos ganadores. Fue una tarea, muy difícil, porque por suerte hay mucho talento, y mucho talento que todavía no tuvo la oportunidad de que sus ideas, o de participar en ideas ajenas. Al final de cuentas uno se termina apropiando de las ideas en las que trabaja. Digo, es tanto el tiempo que uno le invierte que, aunque al principio uno no la vea, si finalmente avanza, le termina agarrando cariño. Pero bueno, en este caso eran ideas que fuesen originales, puedan tener la oportunidad de desarrollarlas juntos con el BIS. Estamos ya cerrando a los ganadores. Tuvimos, y me parece que es relevante porque en una instancia intermedia tuvimos unas rondas de pitch en las que seleccionamos de los 250 a un grupo reducido de las ideas que más se destacaron, y los invitamos a una ronda de pitch en la que tenían
8 minutos para contarnos su idea, una idea que ellos ya habían mandado, pero bueno, más que nada ampliarla y de alguna manera no solo ampliarla, sino también narrarlas de su enfoque, ¿no? Uno cuando las lee las carga de subjetividad, entonces escuchar al autor en primera persona te termina de dar una idea y una noción real del proyecto. Y bueno, nada, fue clave, de verdad, los que tuvieron las herramientas, ya sea adquiridas o dadas respecto al pitch, y los que quizás no lo tenían tan entrenado eso. Uno, y quizás, y por esto digo que lo del pitch es importante, quizás la idea del que no lo supo poner en palabras, sino lo supo pitchar de la forma más atractiva posible, era interesante, pero había un jurado y el jurado terminó juzgando por lo que escuchó en la sesión de pitch. Por eso es muy importante esa impresión que uno da. Interesantísimo. Yo te iba a preguntar, a tu entender, ¿no? ¿Cuán preparados llegaron a esa instancia de pitch? En general. A ver, yo creo que no. De verdad que todos se comprometieron muchísimo. Eso hay que decirlo. Se comprometieron muchísimo. Sus historias las conocían al detalle. Se notaba que había mucho trabajo detrás de esas historias. Creo que también hay otro factor que hace falta entrenarlo, que es la parte de los nervios, ¿no? El manejar los nervios, y sin dudas que esta situación de pitch era un momento que para los participantes podía ser altamente estresante. En especial por este requisito que te decía antes, que buscábamos gente sin experiencia. Y obviamente nosotros al escucharlo contemplábamos eso, que al no tener experiencia no podemos pretender que hagan un pitch perfecto. Sin embargo, de verdad que hubo más de un caso. Te diría que la mayoría de alguna forma lo tenían entrenado. Creo que hoy hay no solo muchos cursos, sino que hay muchas herramientas online y otros cursos que te dan al menos algunas pequeñas pautas, pero de alguna u otra manera lo supieron hacer bien. De todas formas, quienes se destacaron, evidentemente algún entrenamiento previo tenían porque lo hicieron de manera casi profesional. Fantástico. Te traslado acá una pregunta de Rodolfo Giannucci. ¿Qué 5 cosas, por decir 5, dice, hay que tener claras antes de presentar un pitch? ¿Cosas que podrían hacer caer una reunión? ¿Qué cinco cosas tienen que ser? Un top 5 te pidió Rodolfo. Bueno, lo primero que lo que te decía al principio es conocer a la persona a la que le vas a hablar. Me parece que está bueno saber con quién te vas a reunir. Eso te diría que es lo primero. Después, haberlo ensayado, idealmente, haberlo bajado en papel, escribirlo, ensayarlo, probarlo. Hay un montón de métodos, incluso hasta uno puede grabarse y después escucharse, pero uno tiene que tener completamente claro ese discurso y es casi, te diría, un poco suicida ir a una situación de pitch a improvisar, a decir, bueno, lo escribí, pero todavía no se lo conté nunca a nadie y voy a ver cómo se lo cuento. Después también está bueno... ¿Fuiste testigo de esos casos? ¿Cómo? Sí. ¿Fuiste testigo de algún...? Sí. Y a la vez uno tiene que, qué sé yo, me parece es clave el respeto y aunque esté uno en una situación
en donde no solo a la idea uno no le ve carne, sino que encima, de la forma que te están contando, no tiene ni pies ni cabezas, por una cuestión de respeto, uno tiene que también escuchar y hacer una escucha atenta, pero bueno, nada, son momentos que a veces pueden ser incluso incómodos. Otra cosa que está bueno también es pensar qué posibles preguntas te podrían hacer con respecto al contenido. Es decir, uno cuando lo pitchea tiene un tiempo finito y tenés que reducir quizás un proyecto del que podés estar hablando media hora y tenés que resumirlo en 5 minutos. Entonces, en esos 5 minutos o 8 minutos, destacar lo que para uno es lo más importante de la historia y que en general lo más importante de la historia no es necesariamente de qué se trata, sino justamente cómo es que, digo, cuál es cuál es el enfoque, digo, no quedarse tanto en la cuestión argumental, sino de nuevo ir a la parte emocional. Y fundamentalmente el por qué, cuál es el por qué esta historia, por qué uno quiere contar esa historia. Esa pregunta me parece que es clave tenerla. ¿Cuál es la razón por la cual esta historia está buena que la contemos? Y lo que te decía es que Y como el el tiempo tono, es... ¿no? Sí, no, el tono, pero más que nada el por qué. Digo, responderte por qué hay que contar esta historia. No tanto de qué se trata, sino por qué hay que contar esta historia. El qué se trata también, digo, es importante, pero al final lo que uno se queda es ese mensaje, es ese por qué. Después el qué es más argumental, seguramente cambia. Totalmente. Y después lo otro que decía es, está bueno pensar qué te pueden llegar a preguntar, como adelantarte a esas preguntas. Digo, si uno lo ensaya, lo piensa, lo estructura, sabe qué es todo lo que deja fuera, o sabe qué es eso que quizás es un poco confuso. Entonces, pensar un poco también respuestas a esas preguntas. Me parece que es clave. No sé cuántas vamos, si estamos, ya hicimos un top 5, me parece que ahí hay un par de Sí, claves. sí, yo te diría que más también. Seguimos con algunas preguntas que acá están llegando. Nos desviamos un poquito, pero me parece simpático. En opinión de Iván, ¿habrá alguna preferencia o sugerencia del número de capítulos que debe, por interés de las plataformas, componer una primera temporada para un dramedy? Repetímela que fue como muy... ¿Todo mucho? Básicamente, ¿cuántos? Acá Luis Lozano está pensando en escribir un dramedy y Sí. quiere saber cuántos capítulos necesita la primera temporada. Bueno, es que, a ver, un dramedy es un género al final. Puede ser un dramedy de 4 episodios, puede ser un dramedy de 8, no, depende cuál sea el formato. Hoy, en lo que es daily script, es decir, tira diaria que se emite a diario, en general la cantidad de capítulos que se trabaja son 60 capítulos. Antes eran 120 o más, ahora en la medida suelen ser 60 capítulos para lo que es diario. Pero no sé qué tipo de formato se imagina para su dramedy. Digo, un dramedy, la verdad que, como te digo, Sí, me puede ser en imagino que cualquier está formato. pensando, que está pensando en las plataformas también, ¿no? Claramente las series cada vez tienen menos capítulos. Digo, eso está haciendo tendencia. Antes eran 13, después pasaron a ser a 10 la media. Bueno, perdón, antes eran 24 Bueno, claro. y pasaron de 24 a 13, de 13 a 10, ahora Después pasaron a de 8. 10 a 8, ahora Y 6 y ahora, 4. sí, y ahora cada vez más uno ve series que la temporada son 6 capítulos. Y también, no sé qué te pasa a vos, pero a mí como audiencia, cuando arranco una serie y veo que tiene 24 capítulos la temporada, y lo pienso 2 veces. Bueno, me parece que ese es justamente el motivo principal por el cual
los capítulos se van achicando, ¿no? Es el regalo de los centennials y los millennials que nos hacen a la generación X, de chicos, háganlo un poquito más corto. Sí, Sería y también, quizás también tiene que ver con una cuestión de oferta, ¿no? Hoy hay una total. oferta que es inabarcable como audiencia, ¿no? Y en un punto uno no quiere ver solo una cosa, es decir, uno quiere sentir que vio mucho. Y si te comprometes con una historia de 24 capítulos, bueno, hay 2 o 3 series que no vas a poder ver, porque tenés que ver esos 24 capítulos. En cambio, si son 6, bueno, clavas 4 series. Eh, y tiene que ver una Totalmente de cuestión de acuerdo. oferta. Totalmente de acuerdo. Justamente la otra vez hablábamos de que la sensación es agobiantemente hacia el lugar de que hay, hay más oferta que demanda real de visualización, digamos, ¿no? Tenemos muchísimas más posibilidades de ver que el tiempo real que tenemos para verlo. Totalmente. Entonces Sí, sí, sí. la selección se hace más difícil y más competitiva. Pregunta Gustavo, ¿conviene asociarse a un productor antes de presentar un proyecto en una gran cadena? No te puedo responder ni por sí ni por no. A veces conviene, eh, porque puede venir con un negocio, o puede venir con financiación, y a veces no, a veces se busca que los derechos estén lo más limpio posible, que no haya que repartir el, el negocio entre otras partes y entonces que haya un productor termina siendo más un obstáculo que un facilitador, pero no lo podría generalizar, depende mucho Está de cada perfecto. caso. Pregunta Manuel, ¿qué tanto influye además del pitch la presentación de un dossier o Biblia? Bueno, mira, yo creo que el dossier o la Biblia es clave, digo, hoy tener esos elementos es clave, en especial porque muchas veces, y a nosotros nos pasa constantemente, que recibimos, porque como te decía, nuestro trabajo en parte es desarrollar y crear contenido original, pero también es convocar talentos e ideas externas y asociarnos de alguna manera. En ese sentido, entonces, nosotros recibimos constantemente proyectos externos. Y cuando recibimos proyectos externos, en general no existe esta instancia de pitch, es decir, quizás es posterior. Primero recibimos un proyecto bueno, no en papel, en digital, digo, por mail, y en función de ese material que recibimos, y que es mucho, es decir, en cuanto a volumen es mucho, se hace una curaduría y los proyectos que nos resultan más interesantes, avanzamos a veces a tener una reunión en donde se puede llegar a esta instancia de pitch, pero nosotros ya teniendo un conocimiento de la historia. La verdad que, como se dice, esto de que casi todo entra por los ojos, y cuando uno le lleva una presentación, que el contenido es sólido y a la vez está acompañado de una presentación que desde lo visual te puede transmitir un poco lo que es el tono o... Sí, el tono o no nos olvidemos que al final de cuentas lo que estamos tratando de vender son proyectos audiovisuales, proyectos que los vamos a ver, no son proyectos que los vamos a leer como audiencia. Para mí es muy importante. Y aparte habla también como de un profesionalismo, cuando el proyecto viene acompañado de algún dossier con un diseño criterioso. Y si hay una Biblia también, para nosotros es muy importante porque es muy difícil, de verdad, muy difícil juzgar una idea. Porque una idea tiene valor en potencia, pero es en potencia ese valor, no aterrizó todavía.
En cambio, cuando es una Biblia, o cuando es un guión, o cuando es una Biblia con un guión, uno no se queda solamente con la potencia, con ese valor en potencia, sino que ya es un valor concreto. Uno lo puede evaluar, le puede hacer preguntas al material, que después se las comparte a quien te lo envió. Una idea automáticamente viene con un montón, te ofrece más preguntas que respuestas. En cambio, una Biblia o un guión, lo que te ofrece son un montón de respuestas, que quizás disparan otras preguntas. Pero una idea por sí sola, en realidad, es un montón de preguntas que necesitan ser respondidas. Y si no están esas respuestas, porque no existe una Biblia, no existe un contenido, es muy difícil que uno se suba a eso y que te digan, no, pero lo único que tengo es esto. Está buenísimo. Matilda, ¿qué tipo de contenidos buscan hoy las plataformas? Y de todo tipo, te diría, porque hoy hay tantas plataformas y cada plataforma tiene su perfil. Me encantaría tenerle esa respuesta, porque nosotros también trabajamos, como te decía antes, no solo para nuestras marcas, sino también para posibles socios. Es una pregunta muy difícil de responder. Sí creo que con el lanzamiento que está habiendo de tantas plataformas y que se va haciendo por región, hay algo de lo local que también atrae, ¿no? Como que todas las plataformas de alguna manera tratan de tener un poco de contenido local, que tenga un olor local en cada una de las regiones que pisan, para que uno, se suscriba desde su región y que sea un contenido que esté en la plataforma, porque también le habla a uno como audiencia. Excelente. Yo te preguntaría, Iván, hoy, teniendo en cuenta esto que hablamos, ¿no? De que pareciera haber más demanda que oferta real. Digo, ¿cómo manejan ustedes la situación pitch? ¿Cómo se aseguran que dentro de una compañía tan grande, que tiene tantas posibilidades de generar contenido, cómo minimizan el riesgo de equivocarse a la hora de cuál es el contenido que va hacia adelante y se produce y cuál es el contenido que queda guardado en un cajón? Es que, de nuevo, como te decía antes, yo no soy mi trabajo no es decidir cuál es el contenido que avanza, sino que es desarrollar el contenido que avanza. Entonces, te diría que es una pregunta que si la respondo me parece que voy a terminar metiendo la pata, porque claro, quienes deciden eso son otras personas. Mi responsabilidad y mi trabajo es las ideas que avancen, desarrollarlas de la mejor manera posible. Entonces, cuando tenés esa idea, perdón, Iván, y cuando tenés esa idea desarrollada, ¿a quién o cómo la picheas internamente? ok. Bueno, como te decía, internamente también tenemos instancias de pitch en donde justamente a las personas que dentro de la compañía que toman ese tipo de decisiones regularmente, a lo largo del año, nos reunimos con ellos y les presentamos una batería de contenidos que seleccionamos de una bolsa mucho más grande, y que por distintas razones estratégicas, que de verdad son amplias, variadas y hasta muy largas de explicar, y muy diferentes en función del momento del año. Elegimos una serie de contenidos, esos contenidos
como equipo los pitcheamos a quienes toman las decisiones, para que esas personas que son quienes toman las decisiones definan en función de las distintas estrategias de la compañía con cuáles avanzar, o al menos con cuáles desarrollar. Cuáles desarrollar nosotros internamente o con autores con los que trabajamos para tener, lo que te decía antes, un capítulo sólido, una Biblia, una buena descripción de personajes, y a partir de ahí empezar a movilizar y a seguir sumando voluntades. En definitiva, todo el camino previo hasta que una idea termina produciéndose es una sumatoria de convencer voluntades para que se suban a un proyecto. Y sumar voluntades incluso es cuando uno tiene armado un elenco. Clarísimo. Acá pregunta JP, ¿cómo crees que la pandemia cambió de paradigma en cuanto al contenido en las VOD? Que estaba en plena construcción. ¿Aceleró algunos aspectos? A ver, sin dudas, en muchos aspectos paralizó, porque las producciones en casi todo el mundo se vieron paralizadas. Y al mismo tiempo, la gente, todos tenemos más, sí, justamente más tiempo para ver contenido, por dos razones. Porque hay mucho tiempo que nos lo ahorramos al no tener que estar viajando, y porque tampoco hay mucho que hacer. Antes uno salía a comer, no sé, hacía cosas, ahora uno se queda en casa, entonces todo ese tiempo de ocio suele caer en consumir contenido. Y en ese sentido sí, seguro lo aceleró. No sé, las cifras de suscriptores de todas las plataformas, no solo de las nuevas, de las que se lanzaron ahora, sino de las que ya tienen varios años, subieron, pero geométricamente, los últimos 2 meses. 2, 3, 4 meses, y tiene que ver con esto, ¿no? Con que uno de pronto tiene una necesidad de entretenerse de alguna manera, y hoy la forma más segura de entretenerse es el consumo de contenido. Entonces, todas las VOD, y no solo las VOD, digo, todas las OTT, todo lo que es el streaming on demand, creció muchísimo. En este sentido no es una opinión lo que estoy dando, sino son más bien cifras. Sí, sí, claro. Bueno, sin ir más lejos, Disney llegó a los 60 millones de suscriptores, que era una meta que tenían para dentro de 5 años, y lo alcanzó antes de cumplirse el año de lanzamiento. Y adelantaron el lanzamiento en Latinoamérica, que estaba pensado para el 2022, si no me equivoco. Viene ahora en noviembre. A la vez, el otro dilema que se abre es con respecto al contenido, ¿no? Hace medio año que están las producciones paralizadas y hay mucho contenido que se tenía que producir para alimentar justamente esta demanda que no se pudo producir. Y entonces eventualmente ahí, si no se reactivan las producciones, se puede ya generar no va a ser un vacío de contenido, pero sí un poco de faltante. Y entonces, digo, ahí también empiezan a tener mucho valor las librerías, ¿no? Las librerías que cada jugador tiene. Totalmente. Iván, yo ya para ir tratando de darle un pequeño cierre a la charla, y aprovechando que tenemos la posibilidad de contarle a las personas que nos están escuchando, en tu opinión, ¿cómo hay que prepararse para querer, si queremos participar de este mundo y de estas oportunidades de contenido que se están presentando frente a la demanda y a la oferta que es mayor? ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones para ser más profesionales?
Incluido el curso de Branded Content, por supuesto, que vamos a dar. Sí, yo creo que la formación es clave, de verdad. Que en un punto se puede hacer de forma como muy académica en universidades y demás, pero como te decía antes, existen muchísimos cursos, no solo de pitch, sino también de storytelling, o incluso yo creo que la formación en guión, al menos cuando uno quiere salir a vender ideas de ficción, es clave, porque te da las herramientas básicas de la creación de una historia, ¿no? Guión o dramaturgia. Después también, algo que me parece muy importante es el material, digo, tener como un pequeño focus group de confianza de uno, y de confianza me refiero a que no sean aduladores, sino más bien todo lo contrario. Gente que uno considere que tiene criterio y que confía para compartirle el material, y que sean tus primeros jueces, de alguna manera. Y en ese sentido me parece que es clave ser receptivo con la crítica, que también es algo muy difícil, ¿no? A nadie le gusta que le critiquen el trabajo que hace, y en el ámbito en el que nos manejamos, que es este ámbito creativo, cultural, hay gente que le dice artístico también, está puesto un poco el ego en las ideas que uno desarrolla. Y la crítica puede ser leída como un golpe de ese ego. Entonces, es ideal ser receptivo a la crítica, porque la crítica, si viene de gente, como te decía antes, que es de confianza y que tiene criterio, va a ser siempre constructivo. No, a ver, también va a significar trabajo, va a significar rehacer algo que uno sentía que ya estaba sólido, ya estaba cerrado, pero que de pronto una mirada externa, una mirada que no está enviciada con el proyecto, y que es mucho más fresca, reconoce las dificultades y las oportunidades que hay en tu proyecto para mejorar. A mí me pasa mucho que me es mucho más fácil identificar las debilidades o las oportunidades de crecimiento de un proyecto ajeno que de uno propio. Pero es tremenda la diferencia. Como cuando leo algo que no escribí yo y en lo que no participé creativamente, rápidamente identifico dónde están todas las oportunidades para que ese proyecto pueda seguir creciendo. Y cuando uno hace ese mismo ejercicio con un contenido en desarrollo que lo hizo uno mismo, se vuelve mucho más difícil, porque en un punto la cabeza a veces te empieza a hacer trampa, y sabes todo el trabajo que significa tener que cambiar eso que identificas como una debilidad, y como ese trabajo lo tenés que hacer vos, empezás a quizás engañarte un poco, y en este engañarte incluso hasta uno se puede poner a discutir con las críticas que te digo, que para mí son constructivas y apuntan al crecimiento. Entonces, compartir el material para mí es clave compartir el material. No le recomendaría nunca a alguien que mande un contenido para ser evaluado profesionalmente sin haber pasado por varias revisiones, ya sea o con alguien que uno lo paga, un script doctor, que existen, hay un montón, o con gente de confianza que también trabaja de esto. Totalmente.
quizás es otra de las cosas que sumaría ese top 5 que ha preguntado, no me acuerdo el nombre ahora. Sí, yo tampoco creo que Rodolfo se llamaba. Igualmente quiero aprovechar esto que estás diciendo para contarle a todos los que nos están escuchando que esto que está diciendo Iván es un poco la lógica que hay detrás del bootcamp. Nosotros en el bootcamp vamos a aprender los fundamentos del guión, vamos a aprender los fundamentos del storytelling, los fundamentos de la creación de personajes, vamos a ver cómo todo eso se une para tratar de convertir en relatos atractivos, ya sea para vender un producto o para vender una historia. Y que justamente esto que plantea Iván de poder ser validado por otros es como trabajamos en el bootcamp, dividiéndonos en equipos y viendo y juzgando, trabajando sobre casos reales y corrigiendo nuestros propios trabajos con nuestros compañeros de grupos distintos, ¿no? Entonces, vamos a tener todas estas instancias de corrección, vamos a experimentar un poco qué significa ser parte de un writer's room, qué significa trabajar en un proyecto y que lo destruye el cliente, qué significa reconfigurar un proyecto, etcétera, 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 que son las cosas que, nada, que los que nos dedicamos a esto vivimos y hacemos todo el tiempo, ¿no? Esta es casi que el día a día del trabajo. Bueno, Bernardo, esto que decías de lo del Writer's Room, que es algo que no lo mencioné, pero gran parte del día a día está enfocado en eso. Una de nuestras responsabilidades es justamente coordinar uno o varios Writer's Room a la vez, que para los que quizás no están tan familiarizados con el término, un Writer's Room básicamente son equipos autorales. Equipos autorales que a veces es una dupla, a veces son 4, a veces pueden llegar a ser, me ha tocado de hasta 8 personas, y que se dedican justamente a desarrollar el día a día de una historia. Como que quiero que quede eso claro. Nosotros, y al menos yo en lo personal, en lo que es ficción, después no terminamos escribiendo los guiones. Para escribir los guiones se contratan a autores, que estos autores a su vez suelen tener su equipo autoral y a veces lo tienen, pero nosotros lo complementamos con algunos nombres y guionistas con los que nos gustaría trabajar, y el día a día de la escritura del guión la hacen los equipos autorales. Nosotros justamente lo que hacemos es coordinar ese equipo autoral, darles esta mirada, si se quiere, fresca, es decir, que este círculo de confianza y criterioso, ese rol lo ocupamos un poco nosotros y les devolvemos con todas las oportunidades que encontramos sobre el contenido para que reescriban. La reescritura es inevitable cuando uno piensa en guión. Digo, creer que uno va a escribir una versión 1 como versión definitiva es o ingenuo o irresponsable, o ambas. Bueno, nada, gran parte de nuestro trabajo justamente es coordinar y trabajar codo a codo con distintos writers room. Bueno, la idea un poco es lograr que el bootcamp pueda replicar un poquitito eso y que le demos una experiencia de ese estilo a todos los que participen para que puedan entender un poco cuál es la dinámica y cómo llegamos a los resultados que llegamos, ¿no? Esto es importante. Uno se sienta muchas veces a ver la serie que le gusta y se pone, vamos, se emociona o se mata de la risa, se le cae una lágrima y piensan en cuánto talento tiene una única persona para hacer todo esto. Y la realidad que es un trabajo en equipo que tiene muchísimas instancias de corrección y mientras más cabezas y más tiempo le dedicamos, mejor es el producto final. Bueno, nada, es un dato de color, pero en su momento nos compartieron el piloto de
La Casa de Papel, Sí. cuando, digo, después de que fue un éxito, digo, como algo meramente de color, un programa que ya había sido, una serie ya había sido exitosa, emitida y demás, y el dato de color es que, ahora no me acuerdo exactamente el número, pero me parece que decía versión 32. Del piloto. El piloto. Nada, habla un poco de todo lo que se encuentra cuando uno pone en crisis el material, lo reescribe, lo vuelve a revisar, le da tiempo, nada, lo deja madurar, básicamente. Totalmente, totalmente. Bernardo, no sé si estás por ahí, si te querés sumar para que vayamos dándole un pequeño cierre y síntesis a la charla. Espero que les haya gustado. Sí, Iván, estaba escuchando, trataba de no interrumpir y aprovechar. Y bueno, nada, gracias de vuelta a ambos, a Iván, por sumarse a la charla de hoy y además por sumarse al curso como uno de los profesores y a vos, Bernabé, por coordinar el curso. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron participando. Si tienen alguna pregunta que quedó en el tintero que no llegamos a responder, nada, tienen el mail ahí, nos la pueden hacer y trataremos de responderla. Y creo que está bueno, a ver, cierro con este concepto, me parece que hay bastante oportunidad en el mercado por todo lo que comentaban respecto al crecimiento del video bajo demanda. Y por lo que vos decías, Iván, esto de no ir preparado, no, como dabas recién el ejemplo de la Casa de Papel de las 32 reescrituras, de poner en crisis el material, nada, esto se trata de el bootcamp, ¿no? De hacer eso en un ambiente de práctica, de entrenamiento, para que cuando tengas la oportunidad, como decías vos, no ir preparado para aprovecharla. Así que muchas gracias a ambos y muchas gracias a todos. Y bueno, los esperamos ¿Podemos hablar de la próxima charla, Bernabé? Comentar un poco, dar un adelanto a los que les interese. ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos a estar juntándonos dentro de 2 semanas con Jorge Edelstein, que fue durante muchísimo tiempo responsable de desarrollar el contenido para Disney en Latinoamérica, responsable de muchas de las series que, si tienen hijos jovencitos o sobrinos o primos o lo que sea, ven, ¿no? Desde, no sé, Soy Luna, 11, Junior Express, bueno, nada, muchas de las cosas que, si no todas las cosas que desarrolló Jorge mientras estuvo en Disney, las terminamos viendo en su canal. Y él nos va a venir... High School Perdón, Musical en la dale. selección, no, porque a mí me tocó trabajar con Jorge en mi etapa de entretenimiento y hubo una versión de High School Musical que era como una especie de Operación Triunfo, pero el objetivo era encontrar el protagonista de la versión argentina de High School Musical y nada, y se emitía y en ese momento Jorge también trabajaba para Disney. Sí, es un referente en todo lo que es infanto-juvenil en la región y desarrolló un sistema que es súper interesante y lo va a contar él la próxima charla y de hecho nos lo va a enseñar en el bootcamp. Desarrolló, tomando prestado del universo de los desarrolladores informáticos, su metodología Agile, y la reconvirtió para trabajar en desarrollo de contenido. Así que nos va a venir a contar de qué se trata, su metodología de desarrollo, y vamos a tener la suerte de que nos la enseñe en el bootcamp. Buenísimo. Bueno, muchas gracias de vuelta. Creo que es una continuidad, es como el paso siguiente. Vendiste la idea y ahora qué, ¿no? O sea, ¿cómo la desarrollás?
y para eso va a estar Jorge contándonos cómo desarrollarla con un método Agile. Bueno, gracias a todos, nos vemos para los que les interese en la próxima charla, y bueno, a Iván y a Bernabé nos veremos en el curso. Les mando un abrazo y los dejo con la imagen de la placa. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, Bernardo, gracias. Muchas gracias.